Buenos días, vamos a comenzar con el diseño de la red de distribución de tipo ramificada que se muestra en la figura que ustedes tienen resuelto en la plataforma. Se tiene una población de diseño de 5.000 habitantes y les recomiendan utilizar tubería de hierro fundido dúctil. Vemos en la vista en planta las longitudes de cada uno de los tramos, las cotas de terreno de cada uno de los tramos también. Ahora bien, una vez que ya ustedes hayan identificado que es una red de tipo ramificada, como vemos que sus tramos no están interconectados entre sí formando mallas o círculos, pasamos a determinar lo que son los caudales de diseño. Ya este tema del caudales de diseño, tema que ya se había visto anteriormente, y que ustedes conocen cómo determinar cada uno de ellos. En este caso, como la población es rural, según lo que especifica el enunciado, las normas de acueductos rurales, Acueruro, en el 2002, establece una dotación entre 150 y 200 litros persona día. Nosotros vamos a tomar ese valor mínimo de 150 litros persona día, ya que este está por encima del consumo máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que son 100 litros persona día de agua potable. Cuando aplicamos la ecuación o la fórmula del caudal medio para esa red de distribución, nos da un valor de 8.68 litros por segundo. Luego de eso debemos determinar el gasto medio unitario. Lo ideal sería determinarlo por el número de viviendas en cada tramo o por el número de personas que hay en cada tramo de la red de distribución. Pero como no se conoce ese dato, entonces tomamos la opción de determinarlo por longitud. Esto no es más que dividir el caudal medio ya determinado, 868, entre la sumatoria de las longitudes de los tramos de la red de distribución, excluyendo el tramo que va desde el tanque hasta el nodo A, ya que este lo consideramos como la tubería matriz y es probable que este diámetro sea mayor a 300 milímetros y según en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 4103 especifica que para diámetros mayores a 300 milímetros no se pueden conectar tomas domiciliarias. Entonces, si no hay tomas domiciliarias en ese tramo, no podemos determinar un caudal medio unitario. Es decir, no podemos incorporar esa longitud a esta longitud total de 1900 que observamos acá. Al hacer esa relación, tenemos un caudal medio unitario de toda la red de distribución de 0,045, 68, 42 litros por segundo por cada metro. Luego pasamos a determinar los gastos medios por cada uno de los tramos, sin tomar en cuenta, recuerden, el tramo que va desde el tanque hasta el nodo A, que es la conexión de la tubería matriz, o que también podemos decir que es la conexión entre el tanque y la red de distribución. Esto no es más que multiplicar el caudal medio unitario de toda la red por la longitud de cada tramo y de esa forma conoceremos entonces el caudal medio en cada uno de los tramos. Vemos un ejemplo que nos dice aquí que es el caudal medio del tramo CD, entonces será el caudal medio unitario de todo el urbanismo o de toda la red de distribución por la longitud del tramo. ¿Qué tramo? CD. Y ese tramo CD, como lo vimos acá en la planta CD, nos dicen que tiene una longitud de 250. Al multiplicar estos dos valores, tenemos que el caudal medio del tramo CD será 1.42. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los tramos, insisto, sin determinar el caudal medio del tanque hasta A, que ese caudal medio del tanque hasta A no es más que este señor que vemos acá, 8,68 litros por segundo. Vemos ahora aquí una vista en planta con los gastos determinados. Fíjense que no les coloqué el caudal medio del tramo desde el tanque hasta A, porque solo le estoy indicando los que se calcularon con la ecuación de multiplicar el caudal unitario por la longitud, pero que les digo que el caudal medio de este tramo no es más que la sumatoria de todos estos caudales medios y que a la final no es más que el 8.68 litros por segundo determinado anteriormente. Luego de tener los gastos medios, debemos determinar, como esta es una red de distribución ramificada donde se conoce la dirección del flujo, es decir, el agua viene del tanque, llega al nodo A, una parte de esa agua se va por el tramo AF hasta llegar al nodo G, igualmente una porción del agua que viene del tanque va hacia el tramo AB
y de ahí se va hacia las diferentes ramificaciones en ese sentido. Ahora debemos conocer cuántos son esos caudales de tránsito por cada uno de esos tramos. Fíjense, para determinar el caudal de tránsito sería bueno o es recomendable que lo determinen en sentido contrario al flujo. Fíjense, desde el nodo D hasta el tanque A sería DC, CB, EB, BA y luego hasta el tanque. Igual acá GF, FA hasta llegar al tanque. Aquí nos muestran un ejemplo del gasto medio de tránsito del tramo CD, que está acá. Si usted separa, si el tramo es CD, usted separa en D, que es el final, y se va hasta el nodo inicial, que es C. ¿Cuánto es el caudal que pasa por ahí? 1.41. Ahora bien, diferente es el tramo BC, que se separa en C, ¿verdad? Y se va hasta B. ¿Cuánto es el caudal que pasa por ahí? 1.82, pero desde el tanque hay una cantidad de agua que pasa por BC que va a CD. Es decir, que el gasto de tránsito no es más que el gasto que se consume en el tramo más el gasto que se consume aguas abajo de ese tramo que se está estudiando. Y vemos un ejemplo de cómo determinar el gasto medio de tránsito de BC. No es más que el gasto medio de BC más el gasto medio de tránsito de CD. Así vamos a hacer con cada uno de los tramos en la red de distribución. Vemos ahora aquí un esquema con todos los caudales de tránsito. No se coloca aquí del tanque hasta A, pero como es caudal medio de tránsito, el caudal que va desde el tanque hasta A sigue siendo 8.68. Ahora, para poder nosotros diseñar la red de distribución ramificada, debemos conocer los caudales de diseño. Estos caudales de diseño, como estamos en una zona rural donde la población no supera los 5.000 habitantes, se toma en consideración el caudal máximo horario. En zonas urbanas y donde haya una población mayor y también que sea de zonas comerciales, se pueden utilizar el caudal de incendio también para hacer el análisis y diseño de la red de distribución. En este caso rural y la población no supera los 5.000 habitantes, entonces se puede obviar el caudal de incendio y solo se hace el análisis y el diseño por la hipótesis de caudal máximo horario, como vemos acá. Para zonas rurales, la Acuerut nos establece una ecuación para determinar ese caudal máximo horario de toda la red de distribución para poblaciones menores o iguales a 5.000 habitantes. Acá aplicamos esa ecuación y nos dice que K2 sería 250%. ¿De quién? Del caudal medio total. ¿Sí? Entonces, como ya nosotros conocemos los caudales medios de tránsito de cada uno de los tramos, no es más que multiplicar ese valor que nos da ahí de K2, que es acá, K2, lo vamos a multiplicar entonces por el caudal de tránsito de cada tramo y vamos a tener el caudal máximo horario o caudal de diseño de cada tramo. Y tenemos entonces acá una vista en planta con los caudales de diseño obtenidos. Es decir, multiplicar 250% por 1.142 nos da el caudal de diseño del tramo CD. 250% por el caudal de 571, que es el caudal desde A hasta B, entonces ahí nos va a dar, ¿verdad? 14.28 litros por segundo, que será el caudal de diseño del tramo AB. Y así lo vamos a hacer con cada uno. Ahora aquí sí aparece el caudal de diseño del tramo del tanque hasta A, ¿verdad? Porque debemos conocer cuánto es el caudal de diseño para poder dimensionar esa tubería. Una vez que nosotros tenemos los caudales de diseño en los tramos, pasamos a la asignación de diámetro. Una de las formas sería asignarle el diámetro mínimo a todos los tramos, ¿verdad? Que en red de distribución el diámetro mínimo es 3 pulgadas para este tipo de material de tubería como hierro fundido ductil, mientras que si usted utiliza tuberías de polietileno de alta densidad o de PVC, que son tuberías muy lisas, pudiéramos disminuir ese diámetro a 2 pulgadas, también considerando la magnitud de los caudales.
Otra de las opciones es, como se observa acá en, en el ejercicio, es usar la tabla de velocidades económicas. En función de los caudales de diseño de cada tramo, le colocamos un diámetro mínimo comercial. Ejemplo, para el tramo desde el tanque hasta A, me dice que son 21.70 litros por segundo. Lo buscamos acá. Este de 6 pulgadas, el caudal máximo que puede soportar para velocidades económicas es 14. O sea que no funciona de forma correcta. Pero sí, el de 8 pulgadas o 200 milímetros sí soporta hasta 28.27 litros por segundo. Quiere decir que este tramo desde el tanque hasta A le corresponde un diámetro tentativamente de 8 pulgadas para iniciar el análisis. Este tramo FG es 2.86 litros por segundo. Cuando lo buscamos acá, nos da un diámetro mínimo de 3 pulgadas. Y así se hace con cada uno de los tramos donde se haya determinado el caudal de diseño. Aquí vemos una breve explicación de cuáles fueron las asunciones que se hicieron para asignar los diámetros. Luego de esto, las variables que hay que verificar para que el diseño de la red de distribución esté de forma correcta son las presiones en cada uno de los nodos, así como también las velocidades en los tramos. Pero estas variables se verifican en las tuberías principales de la red de distribución, bien sean de tuberías de redes malladas o de redes ramificadas o mixtas. Muy bien. Entonces, para determinar las presiones en cada uno de los nodos, debemos conocer las pérdidas de carga en cada uno de los tramos de las tuberías. Y para eso utilizamos la ecuación de Hazen y Williams, ya conocida por todos, para determinar las pérdidas de carga. Esta es una ecuación empírica, muy utilizada, muy práctica, y que tiene ciertas consideraciones para su aplicación, que el fluido debe ser agua y que el diámetro mínimo serían 2 pulgadas y con una velocidad máxima de 2 metros por segundo. El coeficiente de rugosidad se asumió de 120 porque para este tipo de material no conocemos las características del agua, si es agresiva o si es bien tratada, entonces dejamos un margen ahí de seguridad para el periodo de diseño de esta red de distribución. Ecuación de Hazen y Williams, como la ecuación acá de Hazen y Williams, para determinar las pérdidas, y se determinan las pérdidas en cada uno de los tramos con esta expresión. Esto que está acá, C, es el coeficiente de rugosidad, que ya dijimos que es 120, y D es el diámetro interno de la tubería en milímetros. L no es más que la longitud del tramo, y Q el caudal en litros por segundo, el caudal de diseño de cada tramo. Una vez aplicada esta expresión y conocidos los caudales y los diámetros que se asignaron, se determinaron las pérdidas de carga. Vemos cómo determinamos los alfa y cómo se determinan las pérdidas de carga. Luego se obtuvo la sumatoria de pérdidas de carga del estanque hasta cada tramo o hasta cada nodo de la red. Fíjense, para determinar las pérdidas de carga del tramo CD, J es pérdida de carga, del tramo CD, nos vamos al tramo CD. CD es el último. Las pérdidas de carga acá no es más que, fíjense, la sumatoria de las pérdidas de carga del tramo CD, las pérdidas de carga del tramo BC, las pérdidas de carga del tramo AB y las pérdidas de carga del tanque hasta A. Desde el último nodo hasta el tanque. Si usted quiere conocer las pérdidas de carga, la sumatoria de pérdidas de carga desde el tramo FG es las pérdidas de carga de FG, las pérdidas de carga de AF y las pérdidas de carga de A hasta el tanque, como se presenta aquí en la ecuación. Para poder conocer las presiones dinámicas en los nodos, antes debemos determinar las presiones estáticas, que no es más que la diferencia de cota entre el tanque y el nodo respectivo. Supongamos que es el nodo D, o bueno, acá un ejemplo, el nodo A, este nodo que está acá. Entonces nosotros debemos restar la cota de terreno del tanque menos la cota de terreno
del nodo A, porque me están pidiendo la del nodo A. Si usted quiere conocer la presión estática del nodo F, entonces es la cuota de terreno del tanque menos la cuota de terreno de F. Pero la cuota de terreno del tanque tiene una particularidad que se mide con respecto al nivel medio de la altura de agua dentro del tanque. Luego, es decir, la cuota de terreno del tanque le vamos a sumar la altura de agua dentro del tanque entre 2. Y a eso le restamos la cuota de terreno del nodo A. Así vamos a hacer con cada uno de los. Luego, para determinar las presiones dinámicas, que es la variable a verificar o de más importancia en las redes de distribución, las presiones dinámicas es la diferencia entre la presión estática menos las pérdidas de cargas que se producen desde el tanque hasta el nodo donde usted quiere determinar esa presión. Por lo menos en este caso el nodo es el nodo A, entonces será la presión estática en A menos las pérdidas que hay desde el tanque hasta A. Fíjense que da 48.41 y en nuestras normas y en las que ustedes verificaron en las presentaciones, las presiones en redes de distribución en zonas rurales, el límite máximo es 40 metros. Sin embargo, hay otras soluciones para poder mejorar estos valores. La velocidad se calcula con la ecuación de continuidad, caudal es igual a velocidad por área, y se despejan de ahí esta variable. Aquí vemos una serie de consideraciones finales que ustedes deben analizar y que deben constatar desde el punto de vista económico. Muchas gracias.